presenta wowmx.tv. Hola, bienvenidos de nuevo a Gabinete en la Sombra. Próximamente va a ocurrir una cumbre de países latinoamericanos en Los Ángeles, California. Desde hace muchos años no había un desencuentro, quizá no desencuentro, una negociación, un estira y afloje entre Estados Unidos y varios países latinoamericanos, entre ellos por supuesto México. Y precisamente fue el presidente de México quien pidió que se invitasen a otros países que están pues fuera de la esfera, digamos, preferencial de Estados Unidos por cuestiones ideológicas, que son, ustedes saben, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y el presidente de México dijo que no asistiría si no eran invitados estos países. Hace unas semanas el subsecretario de Estado de Estados Unidos dijo que no serían invitados y después repentinamente fue silenciado, y parece ser que hay negociaciones del gobierno de Estados Unidos para que quizá vayan algunas legaciones. Ya se autodescartó Nicaragua, se autodescartó de ir Daniel Ortega, lo cual le quita dificultad a la ecuación, y quizá vaya una legación cubana. ¿Por qué se están dando estas situaciones? Bueno, el presidente Biden necesita urgentemente establecer bien su poder y su influencia regional, por supuesto en América Latina, en el marco de las elecciones que están prontas a ocurrir, y el que no fuese México desinflaría enormemente esta reunión. Y precisamente en Los Ángeles, que es la ciudad más grande de mexicanos después del Distrito Federal. Ni siquiera Guadalajara tiene más mexicanos que Los Ángeles. Es la ciudad más grande de México después del DF, fuera del territorio nacional. Pero al mismo tiempo está ocurriendo el fenómeno migratorio, donde muchos cubanos están atravesando a través por México, y una cantidad inusitada. Se ha incrementado de una manera sorprendente el número de cubanos que están queriendo atravesar Estados Unidos a través de México. Por este hecho también Estados Unidos está tratando de negociar que ese flujo disminuya. Muchos de estos, insistimos, son cubanos. Por lo que se refiere a Venezuela, precisamente en el marco del conflicto en Ucrania, Estados Unidos necesita aproximadamente 1,5 millones de barriles extras de Venezuela para superar el déficit ruso. Sin embargo, también ha ocurrido que hace también unos días ya se le autorizó a empresas petroleras estadounidenses y de Europa negociar con PDVSA, que es la empresa petrolera de Venezuela. Asimismo, se han relajado algunas medidas económicas con el objetivo de que Venezuela vuelva a la mesa de negociación, me refiero al gobierno de Maduro, con Guaidó, quien se autoproclama el presidente legítimo en el exilio, apoyado por Estados Unidos y por Europa. En este rejuego también, Estados Unidos con respecto a Cuba ha autorizado que haya más vuelos a otras ciudades que no sean La Habana, al mismo tiempo de que se incremente el flujo de dinero hacia la isla, con el pretexto de que esto es para beneficiar a la pequeña empresa, al muy pequeño y microempresario en Cuba, y ayudar al pueblo. La misma razón se da para esto que está pasando en Venezuela, aunque se dice que la flexibilización hacia Venezuela va a ayudar a los de arriba, no a los de abajo.
Y esto se da en el marco de este jaloneo que ha habido, donde al presidente de México se le han sumado algunos países como Bolivia, como CARICOM, los países del Caribe, pero también en un sentido solidario, aunque parece que va a ir el presidente Fernández de Argentina. Bolsonaro no va a asistir, ya dijo, no sabemos si por esta razón o por su cercanía con Rusia, no lo sabemos, pero esto está ocurriendo y todavía no se define. Todavía unos días de ocurrir esta cumbre, en el momento que estamos platicando, no se define aún. Para hablar de estos temas, hoy Gabinete en la Sombra está con dos miembros distinguidos de este panel, que son el doctor Edgar Jiménez Cabrera. Yo creo que pues, uno de los mejores latinoamericanistas que existen, si no es que el mejor, profesor de la Universidad Iberoamericana, académico del CIDE, director de Ciencia Política del TEC de Monterrey, de Ciencia Política de la Iberoamericana, también docente en las Fuerzas Armadas de México, tanto en las fuerzas navales como en las terrestres, y un gran académico. Gracias, Edgar, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, mi estimado Mario, un gran placer, con mucha satisfacción. Agradezco la confianza, muy gentil, Mario. Gracias, Edgar, por acompañarnos. Y por supuesto, desde la hermana República Argentina, otro miembro distinguido de Gabinete en la Sombra, que es Juan Carlos Juárez, diputado con mandato cumplido y un gran internacionalista, experto en varios temas sociales, entre ellos la seguridad social. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos, y por favor, empieza tú desde este punto de vista. Recordemos que aquella vez que tomó posesión Boric como presidente de Chile, asistió la primera dama, la esposa del presidente de México, asistió a la toma de posesión, y ahí el presidente Fernández de Argentina le dijo que ahora que gane Lula, no es un acontecimiento futuro de realización incierta aún, aunque tiene 10 puntos de ventaja Lula en Brasil, pero que ahora que ganase Lula se podría hacer un eje para fortalecer cualquier negociación con Estados Unidos entre Buenos Aires, Brasilia y la Ciudad de México. Por favor, Juan Carlos, comienza tú con todo esto, si eres tan gentil. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Edgar. La verdad que es un gusto y un placer compartir con ustedes estos temas que muchas veces los países de manera interior no le dan la dimensión suficiente que tienen en el devenir de sus economías, de su situación social. Lo primero que debiéramos plantearnos cuál es el objetivo de la Cumbre de las Américas. Es decir, cuando nació allá por la década del 90, tenía como un objetivo hacer más operativa la cercanía, la comercialización y las relaciones políticas e institucionales entre todos los países de América. Evidentemente que ha tenido varios traspiés esta cumbre. Recordemos que la anterior a la que se va a realizar en Estados Unidos fue en Lima, Perú, y tuvo algunas implicancias. Y esta creo que es la que se siente más sacudida en un mundo distinto, en un mundo post-pandemia, en un mundo con una invasión, con una guerra. Por lo tanto, son circunstancias muy particulares. Ahora bien, ¿cómo resolvemos los problemas de los países que tienen hacia su interior dificultades en cuanto a la institucionalidad, el respeto de los derechos humanos, las relaciones internacionales, aislándolos o acercándonos y empujarlos a que normalicen sus situaciones? Tampoco es aconsejable reconocer a quienes se autointitulan las investiduras de un país. Recordemos cuando se hizo en la República Argentina, el Mar del Plata, hubo una contracumbre y muchos presidentes que participaron de la cumbre participaron a su vez de la contracumbre. Por señalar algo, en esa cumbre de Argentina estuvo Bush y estuvo también Chávez. Es decir, fíjese que se discutió muy fuerte en esa cumbre. En esta se puede discutir fuerte también, pero me parece que no es el camino de aislar en un espacio y en un continente donde debemos mejorar la interrelación entre los distintos países. Ahora bien, Estados Unidos decide avanzar con esta cumbre porque se ve amenazada por el gran desarrollo económico y territorial que viene haciendo China con respecto a Latinoamérica fundamentalmente y Centroamérica, y también por la situación de Rusia. Brasil ha decidido definitivamente no participar. Yo haría un signo de pregunta.
porque Brasil depende en estos momentos de la provisión de algunos productos importantes que le hacía llegar vía comercialización Rusia. Y también en este momento el presidente Bolsonaro, con su estilo que no comparto, ha señalado que la mayor, exportación de gas de Bolivia hacia Argentina los perjudica a ellos y que tiene como objetivo una cuestión política para que él se debilite y gane Lula. Yo creo que no tiene nada que ver, yo creo que en el tema del comercio internacional solo hay intereses, cada uno defiende y maneja sus intereses de la mejor manera posible. Ahora, hay que respetar la Carta Interamericana de la Democracia, hay que respetarla. Hay que discutir, hay que discutir. Y tal vez hay algunas discusiones que sería menester que la pudieran abordar los cancilleres, sin necesidad que la tengan que abordar directamente los jefes de Estado de cada uno de los países. Esto como introducción, Mario, y como una forma también de poner en tensión e interpelar cuál es el objetivo, cuál es la necesidad y cuáles son los beneficios de la cumbre de las Américas. Oye, Juan Carlos Juárez, me acuerdo muy bien de eso donde estaban brincando como barristas Chávez y Maradona, lo de Alca al carajo, ¿no? Aquella vez cuando estaba Néstor Kirchner lo organizó y fue Bush y ahí iba con Condoleezza Rice y ahí bueno, ahí se explayó toda la cumbre del ALBA frente al ALCA, ¿no? En esos momentos era presidente de México Vicente Fox. Edgar, ¿cómo ves toda esta situación? Por favor, coméntanos. Un placer nuevamente, mi estimado Mario. Juan Carlos, qué gusto saludarte, envidiando el fabuloso clima de Buenos Aires y en particular de la universidad. Un gran abrazo, mi estimado Juan Carlos. Mira, los temas que se van a abordar, sin duda alguna, debieran merecer un análisis bastante, yo diría, optimista de lo que vendría a ser esta cumbre en Los Ángeles. No olvidemos de que ya hay un antecedente, que la reunión cumbre en Lima del 2018 no asistieron todos los países. Acordémonos de manera muy clara, en ese periodo no asistió Estados Unidos durante el gobierno de Trump, no asistió Cuba durante el gobierno de Raúl Castro y tampoco asistió Maduro porque no fue invitado. Sin embargo, el evento sí se realizó. Mencionó de manera muy clara, Juan Carlos, ¿no es cierto?, la Carta Interamericana de la Democracia vigente hasta el día de hoy. No olvidemos también que las cumbres se realizan cada 3 años. Yo creo que es muy importante por los temas a abordar, porque no es solo una cumbre de jefes de Estado y de gobierno, también asistirá sociedad civil y jóvenes. La juventud que hoy por hoy alberga de la totalidad de habitantes que tiene América Latina, 640 millones de habitantes, aproximadamente cerca del 40% son jóvenes. Entonces es fundamental esa presencia. Además es importante el abordaje del impacto del COVID-19 en América Latina, no solo en su dimensión económica, social, psicológica, etcétera, etcétera. Es también importante la recuperación económica. No olvidemos la recesión de -9, -8, -7, dependiendo de los países de la región, que afectó de manera dramática al continente. Hoy se va a abordar la recuperación económica, viabilidad o no de esta recuperación. ¿Será posible imaginar la recuperación en 5 o 10 años? Creo que esto sí se debe abordar. Y en esta perspectiva, el otro gran tema, ¿es viable o no el multilateralismo en América Latina? Más allá del bilateralismo, de los bloques regionales, también es fundamental. China no por nada se autoproclama abanderado del multilateralismo, abanderado de la globalización y de la economía libre de mercado. Y América Latina evidentemente necesita discutir y analizar estos grandes temas. Otro tema fundamental también es el problema educativo, es el problema de la salud, el problema de la equidad, de la cohesión. América Latina vemos la cantidad de movilizaciones y manifestaciones y hoy uno observa con
mucha preocupación que las movilizaciones hoy por hoy están ganando las calles. Son movilizaciones de sectores que carecen de un domicilio. Su domicilio es la calle. Y en esta perspectiva hay un malestar. Malestar en gobiernos populistas, malestar en gobiernos de izquierda, malestar también en los pocos gobiernos de derecha que todavía existen en la región. También preocupa la situación de la migración que convertamos con Mario hace un momento atrás, que no solo es de centroamericanos hacia los países del norte, México, Estados Unidos, también hay un problema migratorio en Venezuela, es realmente impresionante, ecuatorianos en España, bolivianos en otras regiones del mundo. Entonces es un problema que sin duda alguna también debe merecer nuestra preocupación y análisis. Creo, más allá de las dificultades que tiene hoy Biden para convocar a la totalidad de los 35 países de América Latina, sí se debiera hacer el esfuerzo necesario, repito, esfuerzo necesario para que todos participen. No olvidemos aquella cumbre fundamental del 94 durante el gobierno de Clinton, y aquel gran esfuerzo de John Fitzgerald Kennedy, la Alianza para el Progreso, que nos llevó a análisis también sobre la viabilidad económica en su momento vigentes, con problemas realmente acuciantes para la región latinoamericana. En esta perspectiva, y antes de cerrar esta primera intervención, no olvidemos el llamado de la CEPAL, repensar el modelo de desarrollo. Bueno, ¿y cómo vamos a repensar? Hay que discutirlo, sin duda alguna. La convocatoria de algunos mandatarios, hacer posible la unión de América Latina. ¿Y en qué foro se va a discutir? Yo creo que este es un foro importante. No solo es posible algo similar, semejante, parecido a la Unión Europea, tiene que discutirse en foros de esta naturaleza. Y en esta perspectiva, imaginémonos moneda única, Banco Central para América Latina, tarea nada fácil, migración interna, movilidad más bien más que migración de capitales y también de personas, homogeneidad de sistemas educativos, de sistemas y de seguridad social. Y regional, seguridad regional también. Regional también hay que discutirlo. Entonces, yo creo que es una oportunidad porque si no, el otro evento similar a este que se va a realizar en Los Ángeles será en 2027. Entonces habrá acontecido muchos otros problemas. El impacto del conflicto que ya mencionó Juan Carlos, Ucrania, Rusia. Entonces estaremos analizando, digamos, cuando hoy por hoy hay otros problemas. Y también se va a analizar esta problemática, ¿no? Yo creo que es un desafío. Tal vez habrá que dejar de lado algunas posturas de carácter doctrinal e ideológico para dar lugar a un debate colectivo. Centroamérica está gritando a 1000 voces, con voz, llamémosla enternecida, para resolver sus problemas, no solo económicos, de carácter social, pobreza extrema. Muchos de los países más centroamericanos, más del 50% de su población están en el nivel de pobreza, y esto es grave, ¿sí? Y también el Caribe. Entonces, estamos frente a grandes retos y desafíos que América Latina requiere un foro. Nos guste o no, podemos estar en desacuerdo, pero hay que debatir estos temas, ¿sí? Más allá del malestar también que acompaña a la OEA, bueno, si no es posible allí, yo creo que será posible este debate en esta cumbre. Muchas gracias, mi estimado Mario. Bueno, lo que nos dice Edgar es muy importante en términos de la oportunidad, en la oportunidad que tienen los países latinoamericanos de participar. Pero más allá de eso, y quiero meter un elemento provocador, Edgar y Juan Carlos Juárez, y Juan Carlos, quiero que tú primero compartas conmigo esto o debatas conmigo esto. Yo siento que algunos presidentes latinoamericanos, por supuesto el presidente de México, como que olfatearon la sangre. Me explico en la metáfora. Siento que están checando que Biden está débil ante el proceso electoral que viene, donde sin duda va a perder la Asamblea de Representantes, y quién sabe cómo le vaya en la del Senado, porque la renovación de un tercio ocurrirá
entre senadores republicanos. Entonces, no sabemos cómo va a impactar esto del Senado, pero sí vienen unas elecciones intermedias que son clave para él, y también han hecho ver que esta cumbre en Los Ángeles es fundamental para Biden y que si no fuera el presidente de México se desinflaría. ¿Cómo ves tú, Juan Carlos Juárez? ¿Olfatearon la sangre algunos presidentes latinoamericanos? A ver, creo que en el contexto de esta cumbre es evidente que no Biden, Estados Unidos no está en una situación de fortaleza. Ahora, me parece que Latinoamérica y sus mandatarios tienen que salir del tacticaje. ¿Del qué, perdón? Pensar del tacticaje, de la táctica. Okay. De la táctica. Hay que pensar en la estrategia. Y la estrategia sería revalorizarnos a nosotros mismos en un sentido de tener potencia en el conjunto de Latinoamérica para que las condiciones de negociación de los productos primarios que necesita Estados Unidos y los productos que tienen cadena de valor de Estados Unidos hacia el resto de Latinoamérica, digamos, las condiciones de negociación sean mejores. Que las condiciones también económicas que impone Estados Unidos al resto de América Latina es un momento oportuno para discutir estas cuestiones. Porque como decía Edgar recién, tenemos más del 50% en Latinoamérica de pobreza. Los niveles de ingresos están pauperizados, mientras que se ha multiplicado la riqueza en menos manos. Y frente a un acecho de un nuevo fenómeno que tiene que ver con las criptomonedas, un tema que tiene que ver con la sostenibilidad. Digamos que no es un tema que no afecta al desarrollo, que no afecta a la sostenibilidad de los países. Y en el tema de la migración, yo diría la migración interna de Latinoamérica, obviamente muchos apuntan hacia Estados Unidos, pero digo, de una manera u otra, los distintos países, tanto Brasil, Argentina o México, somos depositarios de mucha migración del resto de Latinoamérica, y la situación de los países del Caribe, Centroamérica y el Caribe, están en una situación cada vez mucho más compleja. Entonces, creo que habría que pensar que esta situación, que para mi observación no es solo de un gobierno, de un presidente, en este caso Biden, sino que es un problema de Estados Unidos, debiera ser una oportunidad para que el resto de Latinoamérica se empodere frente a esta situación y tenga un marco de negociación hacia Estados Unidos y hacia el resto de Europa y de China de mejores condiciones. Porque convengamos que, como decía Edgar, que China se manifiesta en términos económicos como un país aperturista, un país extremadamente liberal, debemos decir que las condiciones de negociación no siempre son las mejores para Latinoamérica y no siempre nos mandan los mejores productos a Latinoamérica. Muchas veces los productos que se comercializan desde China hacia Latinoamérica no son los de mayor valor agregado, son los de menor valor agregado, mientras que de Latinoamérica se llevan los productos primarios o los productos con mayor valor agregado porque les conviene en términos de calidad para su vida, en términos de desarrollo y en términos de tecnología. Entonces me parece que es ahí donde nosotros, y es cierto, en la Argentina decimos hay olor a cala. Circulando. Repite el refrán y qué quiere decir, por favor. Sí, hay olor a cala significa que hay olor a que puede haber algún velorio. Olor a cala. Olor a cala. La cala es una flor como las velas. Que se utiliza mucho en los velorios. Las flores. Claro, que se utiliza, claro. Como los crisantemos. Exactamente, que se utiliza en los enterratorios. Entonces digo, se está observando eso hacia Estados Unidos. Ahora, hay un actor del que poco se habla, pero que es un actor importante, y que es parte de un acuerdo entre México y Estados Unidos, que es Canadá, ¿no? Que es un actor al que no hay que soslayar, que mantiene siempre un equilibrio en términos económicos, en términos de desarrollo y en términos políticos, que debiera ser un actor también a sentarse y que debiera tener una voz más importante y dejar de ser de alguna manera el país que se encuentra del otro lado detrás de Estados Unidos. Yo coincido contigo en el tema de Canadá porque incluso ellos han tenido muchos acercamientos hacia Cuba, incluso donde Estados Unidos no ha estado de acuerdo. Pero, ¿qué nos dices, Edgar? Tú que has estado muy cercano al desarrollo y al análisis de China,
su libro blanco, el libro blanco que incluía América Latina, el conflicto en Ucrania. ¿Qué opinas tú de que Estados Unidos voltea recientemente hacia América Latina y ve que China está metida hasta el cuello? ¿Qué significa esto para ellos en el marco de esta cumbre? Mira, hay 3 puntos, mi estimado Carlos, que tú mencionaste con mucha claridad, igualmente Mario. La presencia de China en Occidente y de manera particular en América Latina afecta los cimientos estructurales de la dominación norteamericana. Por lo tanto, no es solo una presencia comercial de exportación, importación. Está teniendo China una presencia en muchos de los sectores estratégicos del futuro de América Latina. Eso es fundamental. En segundo lugar, Europa también tiene una presencia de menor tamaño, más relativa. Como bien señala Carlos, también tiene su libro blanco, 3 libros blancos, en donde aparecen los ejes estratégicos de la relación Unión Europea con América Latina. Y el tercer punto, no queda muy claro la agenda norteamericana para América Latina. Hasta hace poco tiempo atrás daba la impresión incluso que no existía una agenda, porque consideraban de que Estados Unidos se visualizaba en la región su patio trasero y que no hacía falta una agenda. Y se llegó a dar cuenta de esta situación muy tarde. Y esto nos abre, como señala Juan Carlos, una oportunidad enorme en esta recomposición económica, política mundial que se está dando, una recomposición geoestratégica mundial. América Latina tiene una oportunidad. Y América Latina, de manera conjunta, cohesionada, tiene que definir qué lugar quiere ocupar la región, qué rol quiere desempeñar en este proceso, porque la oportunidad se nos está dando. Y eso supone, de manera genérica, claro, también un libro blanco. Requiere de una definición estratégica y una visión de largo plazo de América Latina. Y en las circunstancias actuales no la tenemos, pero sí es posible tenerla. Y sería sensacional que la región optase por esta visión y por un lugar que puede desempeñar a mediano plazo en esta recomposición mundial. Es esa mi opinión, mi estimado. Bueno, Edgar pone de relieve siempre el tema de China, pero porque es una realidad. Es una realidad que no se puede discutir. Incluso en el programa que hicimos sobre el litio, el principal comprador de litio, que es el oro blanco, el mineral estratégico considerado de seguridad nacional por Europa y Estados Unidos, el principal comprador de litio chileno es China. Es decir, China está metida en América Latina de una manera importante porque evidentemente también son sus jugadas en este espacio geoestratégico. Pero quiero también yo comentarles, después del corte, ahorita que regresemos del corte, quiero comentarles si los estados desunidos del sur, que somos nosotros, desde el río Bravo hasta la Patagonia, y por supuesto los del Caribe, si los estados desunidos del sur, ahora en esta coyuntura de las Américas, vamos a tener oportunidad de lograr algunos avances de este necesario multilateralismo, o será otra vez una reunión referencial, protocolaria, anecdótica, que tendrá sus discursos, que tendrá sus argumentos, pero que no va a llegar a ningún término en especial. Quisiera que reflexionáramos, volviendo del corte, sobre este tema y también lo que significa, y quiero que tú me des tu percepción desde Sudamérica, Juan Carlos, ¿qué significa este liderazgo que está readquiriendo México y que por muchas décadas abandonó con respecto a América Latina? Si hay la percepción de este liderazgo, lo que dijo el presidente Fernández a la primera dama en Santiago de Chile, en la toma de posesión de Boric, es una realidad, fue una cuestión nada más de discurso, de quedar bien, de grilla, como decimos en México, es decir, como parte de hacer ruido, o realmente se ve que México está adquiriendo este liderazgo,
Por favor, Juan Carlos, después del corte, comentemos esto. Nos vemos en un momento, no se vayan. wowmx.tv. Son Sí, unos animalitos preciosos, ¿verdad? mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6 meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te llevo conmigo. Escritor, No saben qué- el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes allá adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando. Simplemente lo que les acabo de leer. Las que hacía Rafael y que si era Juan Gabriel. ¿Cómo están, mi gente bonita, hermosa, lindos, divinos, todos hermosos, maravillosos? Desde aquí les mando todo mi corazón. Pero estar aquí contigo y que seas mi padrino y que manifiestes lo que significa para ti la tinta en la piel es increíble. Sandy, sabes que te quiero muchísimo. En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. Y de eso y demás pues vamos a estar platicando con Renata. ¿Cómo estás? Muy contenta, Gabriel, muchísimas gracias por el espacio, muy feliz de que por fin esta peli. Quiero decirte que si eres una de esas personas que está todo el tiempo esperando que llegue alguien para motivarle, para decirle algo bueno, para que reconozca lo bueno que haces al mundo, o para que... Miguel Isa González, que la sigue rompiendo, que está en ojo del huracán, en boca de todos, bueno, un spotlight a todo lo que da. No para nadie, por ella. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! Y nos trae todo, o sea, harto que platicar. Mucho chisme, vaya que en sí relación hay, con los Óscares, ¿no? Que fueron este domingo pasado y vaya que sí. wowmx.tv. Bueno, regresamos. Gracias por seguirnos en Gabinete en la Sombra. Aquí la caricatura de Fernando Morales, nuestro caricaturista oficial, bueno, pues creo que es muy elocuente, ¿no? Ahí está el presidente de México, López Obrador, ahí en unas partidas con la mano que evidentemente pues es la mano del tío Sam, están en una partida de ajedrez. ¿Cómo ves, Juan Carlos? ¿Crees que la caricatura es descriptiva del momento? O háblanos un poco de esta percepción, de este liderazgo reivindicatorio o reivindicativo de México. Yo creo que, en este momento México, a partir de la actual gestión, ha tomado, digamos, una mirada más sobre el resto de Latinoamérica, no solo pensando en el intercambio comercial, sino en la multilateralidad dentro de Latinoamérica. Es decir, pero como un ejercicio político, institucional, de resguardo mutuo, y creo que también la pandemia juega esta situación. Quedó demostrado que ser poderoso no te hacía invulnerable. Sos vulnerable por más poder económico que tengas. Entonces, podés tener mejores herramientas, pero la vulnerabilidad está. Y creo que en ese contexto me parece que hay una cuestión política, no hay que soslayarla ni hay que tenerle miedo. Siento que en Latinoamérica, en general, la ciudadanía siente que las democracias, las nuevas democracias, no han dado las respuestas en términos sociales y económicos. Entonces hace falta una reconfiguración de fortaleza política entre los distintos países. Y obviamente que México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia juegan un papel fundamental en esta reconfiguración, pero tiene que haber un hilo conductor político, porque si no, hoy tenés vos vasos que no son comunicantes. Es decir, no es el vaso comunicante para una idea de esta naturaleza la presidencia de Bolsonaro en Brasil y de Trump en Estados Unidos. Digamos, no es lo mismo para el resto de Latinoamérica.
De hecho, queda en evidencia, queda expuesto. Si hay una reconfiguración seria, responsable, política, institucional, desde un marco ideológico, político, creo que México juega un papel fundamental. Sí, es un puente que nos permite al resto de Latinoamérica tener una polea de transmisión con Estados Unidos. Y no hay que tener miedo. El resto de Latinoamérica no tiene que tener miedo de tener esa cercanía con países como México. No hay que tener esa presión. Creo que hay que sentarse en una mesa, hay que debatirlo, hay que tomar objetivos claros, concretos, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la seguridad social, que tienen que ver con el desarrollo sostenible, que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico. Contra la delincuencia organizada transnacional. Exactamente, que tiene que ver con la libertad también. Así es, con los derechos humanos. Con los derechos humanos, porque frente al narcotráfico, frente al terrorismo internacional, se nos va la libertad. Se nos va la libertad. ¿Por qué? Porque cada día pasamos a ser más presos de situaciones que no nos permiten vivir con tranquilidad y con serenidad. Entonces, hay un montón de cuestiones que hay que configurar en ese nuevo contexto. Yo aspiro que ese contexto se dé. Pero bueno, hay que trabajarlo, hay que insistir. Yo creo que yo cuando lo escucho a Edgar Jiménez, realmente uno es como que se te abre la mente, ¿no? Como sí, que así se te abre es. el pensamiento. Y me parece que una persona con su trayectoria, con su conocimiento, a mí me parece que debiera tener, que debe tenerlo seguramente, papers que debieran ser por lo menos documentos a tener en distintos escritorios de distintos funcionarios de Latinoamérica. Hay que pensar en esos términos. Bueno, déjame decirte... Tenemos que ser más empáticos. Déjame decirte aquí entre nos que Edgar era el profesor más peleado en la Iberoamericana y ocupaba siempre, ya te nos fuiste Juan Carlos, no te nos vayas, déjame decirte que Edgar era el docente más peleado en la Iberoamericana y su cupo se llenaba luego, y si no eras de buenas calificaciones y tenías acceso a eso, te quedabas en la cola y ya te podías meter de lleno nada más a su clase. Y Edgar precisamente... Edgar ha insistido de hace mucho tiempo en la cátedra, en el aula, en la opinión pública, en la docencia. Desde hace muchas décadas insistía Edgar, digo unas 2 décadas, poco más, insistía Edgar en que México había perdido el papel de liderazgo en América Latina. Y lo había perdido porque, por ejemplo, con Fox y con Calderón, como que se recargaron mucho hacia los Estados Unidos. Ni siquiera Salinas, Zedillo sí lo hizo, el último presidente de los 70 años del PRI. Y Peña también tuvo ese alejamiento. Entonces, como que de alguna manera se está recuperando ese liderazgo, Edgar, ¿o cómo lo ves tú? Tú que insistías en la pérdida de ese liderazgo. Tienes toda la razón, mi estimado Mario. Juan Carlos, agradezco tus palabras, me conmueve todo lo que acabas de mencionar. De igualmente manera, Mario, agradezco. Yo creo que en el caso mexicano, en el pasado inmediato, era fundamental entender la presencia de México en América Latina. En el caso centroamericano, Esquipulas 1, Esquipulas 2, el grupo de Contadora, fundamental, los acuerdos de paz no son entendibles en la región sin México. Incluso la Revolución Cubana, conversábamos hace un momento. O la sandinista. O la sandinista también en Nicaragua. Fundamental. También Copal, encabezó México Copal. Encabezó México el movimiento de países no alineados. O sea, tenía una presencia más allá de lo cultural. Hoy su presencia es diferente, es un tanto distinta y eso hay que entender. Es una presencia que está intentando recuperar ese viejo liderazgo, si podemos calificar de liderazgo, que no es hegemónico, que tampoco hay que llevar a una confusión de esa naturaleza. Y en esta perspectiva no basta el señalamiento que Centroamérica hace de México, el hermano mayor. Tengo la impresión de que no se trata de tampoco, eso. No. Claro. Es otra la situación. Y quiero retomar algo que señaló en su momento Juan Carlos. La cumbre de Lima abordó un tema central, gobernabilidad democrática, ¿sí? Que llevó a la declaración ya mencionada. La cumbre de Panamá, desafío de la cooperación de las Américas, impresionante. La cumbre de Cartagena, Colombia,
conectando las Américas. Bueno, ya llevamos muchas cumbres. La pregunta es cuándo se va a conectar, cuándo habrá la cooperación ya mencionada con Juan Carlos, cuándo habrá la gobernabilidad democrática y hoy por hoy recuperación de la economía para hacer posible el fortalecimiento de la democracia. O sea, es una secuencia temática que debiéramos realmente analizar con la seriedad que América Latina requiere. Bueno, han pasado desde el 2012 muchas cumbres y sentémonos a dialogar sobre si es o no posible esa cooperación. En crisis UNASUR, en crisis Mercosur con todas sus limitaciones, ¿no? La titularidad de Brasil, el papel de Argentina, Pacto Andino de igual manera, la comunidad centroamericana, el CARICOM en el Caribe. Creo que es muy importante sentarnos a repensar la cooperación latinoamericana, como señala Juan Carlos, la multilateralidad regional y subregional. Sí. Juan Carlos y Edgar, hay un tema importante, que es que algunos tienen la percepción de que Estados Unidos es muy puntilloso y muy delicado a la hora del rigor democrático que exige para invitar a las cumbres, pues, pero se le olvida que China tiene unas grandes acusaciones de derechos humanos y que es un partido único el que gobierna ahí en un capitalismo de Estado, y ahí pues no son tan acuciosos. Pero cuando viene un problema como el del conflicto en Ucrania y necesitan petróleo, entonces sí se acercan a Maduro y relajan las medidas para que puedan comerciar las petroleras estadounidenses y europeas con PDVSA. Y con respecto, siempre que tienen un tema migratorio, pasó cuando Fidel Castro le pidió a Gabriel García Márquez y a Carlos Salinas, le pidió que intercedieran para detener el flujo de balseros que estaban llegando a Miami. Y obviamente entraron en esa negociación con Castro, y ahora parece que se reeditan estas situaciones. Debemos nosotros de estar sujetos a lo que Estados Unidos quiere y sus intereses nada más, porque si no nos acercamos a su libro blanco de venganza según sea el presidente, del presidente de Estados Unidos en turno, o debemos nosotros de hacer estas negociaciones aún con países o respaldando a países aparentemente con los que no estamos de acuerdo por sus violaciones a los derechos humanos y a su antidemocracia, como es Nicaragua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo tratar eso, Juan Carlos Juárez? Tú que también como diputado estuviste en muchos ámbitos de la política exterior parlamentaria. Yo creo que es importante determinar un objetivo y un lineamiento claro. No puede haber distintos mecanismos para mismas situaciones. ¿Por qué? Raúl Alfonsín le dijo en la década del 80 a Ronald Reagan en los jardines de la Casa Blanca: en Latinoamérica estamos cansados de la solidaridad post-mortem por las dictaduras que se establecieron y se pergeñaron desde la escuela de la West Point, que dio origen a la dictadura en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil. Y Argentina. Y Chile. Entonces había, lo que tiene que haber es ser consecuente, porque hoy Estados Unidos, como lo ha tenido históricamente, tiene intereses. Y su interés hoy es el tema energético. Por eso vuelve otra vez sobre sus pasos. Y no es que vuelve Biden, vuelve Estados Unidos por una necesidad energética que tiene que ver con los combustibles fósiles. Ahora, volver sobre una cuestión económica no significa que no se deba condenar la cuestión institucional, política y democrática de un país. Raúl Alfonsín fue el primer presidente que visitó Cuba, y en su conversación con Fidel Castro le dijo: está todo muy lindo, pero falta la democracia. Así es. Es decir, un hecho no es óbice para el otro. Y me parece que eso señala la consecución de una política internacional de multilateralidad y de respeto por los pueblos y por el concierto de las naciones. Entonces, me parece que la situación
en el marco de esta cumbre debe ser reafirmar el concepto de la democracia, reafirmar el concepto de los derechos humanos, reafirmar el concepto de la conexión en toda América. No que sea una cuestión espasmódica por una necesidad circunstancial que en este momento puede ser Estados Unidos, o como es la situación de Brasil con respecto a Rusia por los insumos que necesita para su producción agrícola, por ejemplo. O por el ego de los gobernantes latinoamericanos, ¿no? En las coyunturas. Exactamente. Entonces, tiene que haber un hilo. Eso no implica que no haya marco de comercialización y de relaciones, pero hay que tener cuestiones muy claras, porque Rusia no es lo que es ahora porque en el enfrentamiento con Ucrania. Putin era con Rusia antes del enfrentamiento con Ucrania en cuanto a su aspecto y sus manejos internos. Y en definitiva, Estados Unidos también ha generado monstruos, sobre todo en Medio Oriente, a los que después tuvo que combatir. Primero le vendió armas y después los tuvo que combatir. Y también le pasó en Latinoamérica. Entonces, me parece que hay que apuntar y ser claro. Por eso digo que hay que salir de la táctica y comenzar a trabajar en una estrategia común y empática para toda Latinoamérica. Edgar, fíjate que tú sabes que el gobierno de México ha recibido muchas críticas porque ha defendido ciertas posiciones de Cuba y de Venezuela. Sin embargo, recordemos que en Panamá el presidente Obama fue el que invitó entonces a Raúl Castro y fue el que reanudó las relaciones, diplomáticas con Cuba. Incluso aquella frase famosa que un día dijo Castro que las cosas iban a cambiar cuando hubiera un papa latinoamericano y un presidente negro en Estados Unidos. Dijeron a Castro, bueno, pues ya ocurrió eso, ¿no? Entonces ya había relaciones diplomáticas. Y era Joe Biden el vicepresidente. El gobierno de México arguye que están siguiendo en esa misma línea de que había dejado Obama. ¿Tú qué opinas? Mira, y yo quisiera introducir, mi estimado Mario, algo que comentó Juan Carlos. Sí. En el caso latinoamericano, todos los gobiernos se consideran a sí mismos como democráticos. Todos. No hay uno que no señale que la democracia es parte inherente a los sistemas políticos o a la gestión de gobierno o a la pluralidad de los partidos políticos. Sin embargo, quiero comentarte y recordar a Juan Carlos la sesión anterior. En América Latina hay 658 partidos políticos. Es realmente impresionante. Entonces, ¿cómo entender esa situación? ¿Hay una crisis de las mayorías o hay una crisis de las minorías? Yo creo que habrá que señalar esto. Segundo, ¿la democracia es un proyecto político o es una forma de vida? También hay que distinguir. Y algo también, la gobernabilidad democrática. Y Stiglitz sale al frente y dice, no es posible la gobernabilidad democrática y menos aún la calidad de la democracia, porque en América Latina hay dos grandes situaciones, las fallas del mercado y las fallas del gobierno. Por lo tanto, las condiciones que hacen posible la gestión gubernamental por las fallas del mercado y las fallas del gobierno en América no es posible. Entonces, estamos frente a un impasse realmente serio y delicado, que habrá que resolver esa situación. Y por último, la ausencia de una institucionalidad que le permita la creación, digamos, o la fortaleza al régimen democrático con o sin apellido, que hoy por hoy está vigente en América Latina. Claro. Así. Bueno, sí. Yo creo que Edgar un poco evadió el tema, pero tú, y parte ya de la conclusión, Juan Carlos, dime, critican a México por continuar algo que dejó Obama en Panamá y reanudar las relaciones con Cuba. ¿Qué opinas de eso y a manera de conclusión, Juan Carlos? No, yo creo que lo que hace México está bien, digamos, como un país importante en Latinoamérica, tiene que extender la mano para que nadie quede afuera. Digo, hay un principio de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, es con nadie atrás ni con nadie afuera, ¿no? Y digamos, hay un contrasentido, porque si dejas a alguien atrás o a alguien afuera, no se cumple el precepto de Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces yo creo que tenemos que estar todos adentro, los países que tenemos determinadas fortalezas,
tenemos que ayudar a aquellos que tienen algunas debilidades de distintas características, sin inmiscuirnos en las decisiones propias de los países, pero sí hay que estar ahí, porque yo no quiero un Estados Unidos sobreprotector sobre el resto de Latinoamérica, porque las consecuencias que nos ha generado al resto de Latinoamérica no han sido los mejores. Hoy posa, volvemos al principio, hoy posa la mirada en Latinoamérica por una necesidad frente a un avance que, coincido con lo que ha dicho el doctor Edgar Jiménez, no es solo de China, solo de carácter económico, transaccional. Tiene objetivos claros. China, digamos, es un país muy fuerte, es un país muy competitivo y es un país con una fortaleza institucional y de desarrollo territorial muy importante. Entonces creo que frente a esta situación, vuelvo a lo que dije hace un momento, es un momento importante para tener una estrategia y sentarnos de común acuerdo toda Latinoamérica y tener condiciones de igualdad en la negociación, en el trato, en el respeto y en el desarrollo con respecto a Estados Unidos. Edgar, a manera de conclusión, si es que se puede llegar a una conclusión en todos estos temas. Yo diría la necesidad que en América Latina existe, más allá de la contienda que hoy se da en muchos de los países a propósito de la izquierda. Hay un nuevo mapa, llamémosle así, de carácter político, en donde este mapa hace que los países de tendencia de izquierda aparezcan siendo hoy mayoritarios, frente a aquellos otros países donde gobiernan los llamados así partidos de derecha, solo 3 quedan de centro. Pero más allá de eso, bueno, pues hay tantos partidos de izquierda, pero no es esa izquierda tradicional, no es esa izquierda doctrinal o ideológica, ni siquiera la derecha. Y eso yo creo que también nos obliga a un debate distinto y diferente sobre el rol y el papel de los partidos políticos, sobre, yo creo, una claridad sobre los sistemas políticos contemporáneos. El régimen presidencial como tal es aquel que nos acompañó desde la fundación del Estado de Derecho, la vigencia de las cámaras, etc. Hoy por hoy uno observa situaciones realmente dramáticas sobre este gran problema. Y algo importante, repito, y con esto concluyo mi intervención, un llamado a la necesidad de seguir debatiendo, repensar América Latina, y hay que repensar, y eso es fundamental. Y ese repensar significa muchas cosas. Repensar la economía, multilateralismo, ya lo digo, Juan Carlos, repensar partidos. Los sistemas, los regímenes. Regímenes, repensar la política, la manera de hacer política. Pensar de otra manera. Ya. Pensar de otra manera. Así es. Que nos permita entender este futuro inmediato, América Latina, desde el futuro leer este presente. Sí. Bueno, yo creo que han sido muy brillantes Juan Carlos Juárez y Edgar Jiménez. Pues yo me quedo con la idea de que hay que avanzar en este multilateralismo latinoamericano y también compartirlo con Canadá y Estados Unidos, porque es necesario generar prosperidad también en nuestra región. Para mis amigos de Boston, Boston Celtics, vamos fuerte. Gracias, nos vemos la próxima. Buenas tardes y buena suerte.